Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Soy el pastor José de Jesús Gómez de la Iglesia Ministerios Ebenecer Restauración. Estamos en la ciudad de Neza. Estamos sobre la avenida Pantitlán, esquina calle Eucalipto. Ahí está la congregación. Si usted no tiene dónde congregarse, si usted no tiene dónde reunirse, ahí estamos para servirle. Tenemos cultos ahorita los domingos a las 2 de la tarde y posiblemente, si Dios lo permite, empezamos otra vez con los discipulados la otra semana y cultos los jueves a las 7 de la noche y de la misma manera el domingo también a las 2 de la tarde. Vamos a esperar un momentito, amados hermanos, de que los demás hermanos se conecten para empezar con el consejo de la palabra del Señor. Vamos a esperar un poquitito, un momentito. Recuerda, amado hermano, que estemos orando. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que el Señor dijo a través de su palabra que vendrían tiempos difíciles, pero el que persevera hasta el fin será salvo. No dejemos de estar orando. Recuerde que la oración tiene poder. Si oramos, recuerde, lo tenemos todo, y si no oramos, pues no hay nada. Entonces vamos a esperar unos segunditos, amados hermanos, que los demás hermanos se conecten. Y recuerde que al final usted puede poner su petición de oración, no importa qué difícil sea. Recuerde que para Dios todas las cosas son posibles para todo aquel que cree. Al que cree, todas las cosas son posibles. Aún dice Jeremías 32:27, ¿verdad? Que Él es Dios de toda carne y que para el Señor no hay nada imposible. Yo lo creo con todo mi corazón, que Dios escucha la oración del justo, como dice Santiago, que la oración del justo puede lograr mucho. Vamos a esperar unos segunditos, amados hermanos. Mientras vaya buscando o abriendo su Biblia, vamos al libro de Marcos capítulo 1, verso 21. Vamos a ver un tema importante, el consejo de la palabra. Recuerda que es bueno tener Biblia en mano, tener un cuaderno, un lápiz y estar apuntando, porque eso es bueno. Al final usted puede repasar lo que el Señor hoy nos va a hablar a través de su palabra. Entonces le recuerdo que al final puede poner usted su petición de oración y vamos a estar orando, rogando y suplicando al Señor que Dios ponga su mano de amor, de misericordia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en Marcos capítulo 1, verso 21, dice así, de esta manera: entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Verso 22. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mira qué tremendo como el Señor empieza, hermano, a entrar a una sinagoga y lo primero que hace es enseñar. Vamos a hacer una oración, que sea Dios el que nos hable, amados hermanos, a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, amoroso Padre, suplicándote, Señor, que nos ayudes, que esta noche, Señor amado, tú nos hables, por favor, a través de tu buena palabra, suplicándote, Señor, que derrames esa unción, esa gracia, Señor, ese denuedo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a enseñar tu palabra, a trazarla correctamente, para que tus hijas y tus hijos que nos están viendo y nos están escuchando, les arda el corazón, les abra el entendimiento. En el nombre de Jesús, derrama la unción para enseñar y unción para aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjese, amado hermano, cómo el Señor entra en Capernaum. Y enseguida, dice, y enseguida en el día de reposo, empezó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces yo quiero hablar con usted, ¿qué realmente nos enseña el Señor
en estos últimos tiempos, hermano, que estamos viviendo? ¿Qué nos enseña el Señor a través de su palabra? Su palabra dice que Él no hacía nada, sino todo lo que Él hacía, el Señor, perdón, aquí lo aprendió del Padre. Entonces, ¿qué es lo que enseñaba el Señor en esos tiempos, cuando entraba a las sinagogas? Que la gente, hermano, que en ese tiempo oía a Nicodemo, oía a Anás, al Caifás, y todo aquel que se ponía en la sinagoga a predicar o a enseñar, por decirlo así, pues no enseñaban, porque aquí dice que se admiraba la gente que escuchaba al Señor, se admiraban de su enseñanza, pero dice que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿qué fue lo que enseñó el Señor en esos tiempos? Y realmente, amado hermano, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Fíjese bien, verso 23. He aquí, estaba en la sinagoga de ellos. Fíjese bien, sinagoga de ellos ya no es sinagoga del Señor. Un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Verso 25, Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Qué nos enseña el Señor a través de su palabra? Que dentro de las congregaciones no debe de haber ni mujeres, ni hombres, ni jóvenes, ni jovencitas, ni niños atados por el enemigo. No tiene que haber gente atada, tiene que haber gente libre. Jesús dijo en su palabra: si conoceréis la verdad os hará libre. Y la verdad es Jesús. Entonces, ¿qué enseñaban ellos en la sinagoga? Imagínense, amado hermano, estoy parafraseando, un endemoniado en primera fila con su Biblia y su estrón, fíjese bien. ¿Y cuánto tiempo estuvo sentado él ahí? Escuchando a Anás, Caifás, ¿verdad? Nicodemo y varios que menciona la escritura que eran los principales de la sinagoga, como Jairo también, ¿verdad? Que enseñaban, que no se habían dado cuenta, oiga, que dentro de la congregación, o por decirlo así, dentro de la sinagoga había una persona poseída. Entonces quiere decir que lo que enseñaban no hacían efecto. No hacían efecto. Pero aquí dice, fíjese bien, dice que enseñaba con autoridad. Entonces, lo que nos enseña el Señor, que no debe de haber gente endemoniada, no debe de haber gente atada. Si está escrito, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aunque comas cosa mortífera, no te va a hacer daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, lo primero que nos enseña es que tú ni yo tenemos que tener ataduras del enemigo. Acuérdense que Sansón, hermano, tuvo varias ataduras y él mismo se empezó a atar con sus palabras. Hay gente que se ata con sus palabras: estoy enfermo, no tengo dinero, no tengo trabajo, el trabajo está pobre. Y eso es una atadura, porque la Biblia dice que el poder de la vida y el poder de la muerte está en el poder de la lengua. O sea, si declaramos bendición, va a venir la bendición. Si declaramos la pobreza va a venir. Si declaramos no hay trabajo, todo está abajo, eso va a venir. Por eso Job dijo: lo que temí, eso me vino. Entonces aquí enseña, oiga, que en la congregación no debe de haber gente atada. Entonces, si usted se ha sentido atado, perturbado por algún espíritu que ande por ahí, mire, yo le recomiendo que pase con su pastor o que pase con los ancianos y realmente que lo ministren. Pero hay gente que a veces lo ministra, lo libera y vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Por eso dice Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares secos y vacíos. Y como no lo haya, dice el espíritu: regresaré a mi casa de donde salí. Y regresa con 7 espíritus peores que el que tenía. Entonces, ¿cuántos espíritus entraron? 8. 8 regresaron de donde salieron. 8 en la Biblia es reinicio. Entonces vuelve otra vez el reinicio. Y mire qué tremendo. Dice que, verso 23, he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, y comenzó a gritar. Mire qué tremendo. Comenzó a gritar. Verso 24, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret?
has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él, ¿qué nos enseña el Señor? El Espíritu vio a Jesús, y cuando él empezó a terminar la enseñanza, diga conmigo la enseñanza divina, si está ahí donde está, diga conmigo la enseñanza divina, la enseñanza que viene de la boca de Dios, la enseñanza que viene del corazón de Dios, desata a los que están atados por parte del enemigo. Mire qué tremendo, qué hermoso es esto. ¿Sabe que el pan de hombre no te saca de los desiertos? Le voy a decir por qué. Abraham le dijo a Agar, mira mujer, creo que es bueno que te vayas de aquí porque mi esposa sí es Sara, ¿no? Entonces pues yo le eché una mano a Dios porque no me daba una prole, no me daba un hijo, y bueno, pues ya creo que me adelanté a los planes de Dios. Y echó a Agar con su hijo Ismael y le da un odre de agua y pan. Y se fue a Agar, que es figura de la iglesia también, fíjese bien. Y en el desierto se le acabó el pan. El pan de hombre, la palabra de hombre no te saca de los desiertos, que son 12 desiertos que menciona la Escritura. Y por cierto, el primer desierto que atravesó Israel y el primer desierto que tenemos que atravesar tú y yo es el desierto de Sucot. Sucot quiere decir tiendas o tabernáculos. Entonces, el primer desierto, oiga, que el Señor quiere que tú y yo atravesemos es Sucot, para que veas y aprendas y veas de dónde te sacó el Señor. Te pregunto, ¿de dónde te rescató del Señor? Del alcohol, de la droga, de la delincuencia, de la idolatría. El Señor nos rescató. Entonces es el primer desierto que tú tienes que entender de dónde te sacó el Señor para venir a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, lo que enseña el Señor, fíjese bien lo que dice. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué enseña el Señor? Que cuando tú vayas a la congregación, no vayas a ofender ni al pastor, ni a la pastora, ni a los ancianos de la iglesia, ni los servidores, ni las servidoras. Que no se vaya a la congregación a ofender, ni a gritarle a nadie. Aunque no me diga amén, fíjese, a la Biblia le parece que es amén, porque Jesús, hermano, empezó a gritar ahí, el endemoniado. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Vienes a destruirnos antes de tiempo. Y Jesús le reprendió diciendo, tranquilo, cállate, cállate. Ahora, yo te pregunto, ¿algún día te has discutido con el pastor? Porque vea lo que dice, verso 24. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Y qué pasa cuando la esposa le dice al marido, oye, mi amor, que hoy tenemos muchos problemas, híjole, creo que es necesario echar una buena platicadita con el pastor, ¿no? Para ver cómo vamos a solucionar eso. ¿Y el pastor qué tiene que ver? Aleluya. Porque el endemoniado le dijo, ¿tú qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué tienes que ver? ¿Quién eres? Yo sé que eres el Santo de Dios. O vamos a hablar con un anciano que ministrar. ¿Y qué te vas a ministrar? De seguro vas a decir cómo soy yo en la casa. Y la gente, hermano, le gusta más ofender, estar endemoniado, estar atado, estar pasando lo que está pasando, de que ser libre. ¿Por qué le digo? Fíjese bien cómo dice, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo? Y así pasa, hermano, cuando el pastor dice, a ver, vamos a hablar. No, pues tranquilo, pastor. No tenemos nada que ver con usted. Usted es el pastor y no se meta con nosotros. Mándele pues. Dele usted a ver cómo lo va a solucionar su problema. Acuérdese que cuando la vida tenía un problema de que su esposo murió y dejó deudas, en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, ella no fue a buscar a nadie, fue a buscar al siervo Eliseo. Y le dice, tu siervo ha muerto. Y él era un profeta, pero al morir me dejó un montón de deudas y el acreedor, que es una potestad, y el acreedor ha tomado a mis hijos como esclavos o presos. Pero ella fue con el siervo, con Eliseo. Pero hoy en día la gente prefiere estar endemoniada, gritando, discutiendo, peleando en su casa, que venir a la congregación a ser desatado, diciendo, verso 24, ¿qué tenemos que ver contigo, pastor? Ancianos, has venido a destruirnos. No, no los vamos a destruir, les vamos a dar un consejo. Miren, uno como pastor, oímos los problemas del matrimonio, los problemas de la gente, de las ovejas,
Uno como pastor expone la palabra, qué dice la palabra según su problema, y la gente va a decidir. Uno como pastor le va a decir, divórciate, déjalo, abandónale, tócale el abandonado. No, eso no es nuestro trabajo como pastores. No es eso, ese es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es exponer la escritura y la gente va a decidir si lo hace o no lo hace. Entonces, eso es lo que enseña el Señor. Fíjese bien, diciendo que tenemos que ver. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué está enseñando el Señor? Que en la iglesia debe de haber santidad a Jehová. Que cuando vayas a la iglesia vayas en consagración, en santidad. No importa si hay chismes, murmuraciones en la congregación. Hay un canto muy hermoso, dice, yo no sé a qué has venido, pero yo he venido a alabar a Dios. Y eso es bien importante porque la gente nomás viene a las congregaciones allá por Marte, por Júpiter, a ver qué es lo que pasa. Verso 26 dice, entonces el espíritu inmundo, causando convulsiones, gritó a gran voz y salió. Fíjese que hay un pasaje que dice que cuando Jesús, amado hermano, echó fuera un demonio de un joven, dice que el padre empezó a discutir ahí con los discípulos porque no pudieron echar fuera el demonio. Entonces Jesús dice, ¿qué disputáis? He dicho a tus discípulos que echen fuera el demonio y no pudieron. Jesús se ha de haber dicho, ahora resulta que los discípulos son los que echan fuera el demonio y no soy yo. Entonces dice Jesús a los discípulos, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo podré soportarlos? Traigan al muchacho. Entonces el padre le dice, oiga, ¿desde cuándo le sucede esto? Dice, desde que nació. Entonces, ¿cuánta gente que ha nacido de nuevo? Gente que llegó al principio al Evangelio y fue rescatado de las tinieblas. Hermano, todavía trae esos espíritus. Y dice, porque muchas veces el enemigo lo echa al agua y luego al fuego. ¿Será que podemos tener alguna atadura del enemigo que a veces estamos, gloria a Dios, aleluya, y cantamos alabanzas? Pero el primer problema, te echaron al agua, te enfriaste, no quieres orar, no quieres congregarte. Como dijo un amigo por ahí, mira, yo no quiero nada con tu Dios. Así me dijo. Y le digo, qué raro, Dios no quiere nada contigo. Se me enojó. Pero hay gente que a veces, hermano, está en el agua, luego está en el fuego del Señor. Pero el primero problema se ahogó en el agua. Entonces dice el Padre, muchas veces echa espumarajos por la boca. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, echamos espumarajos? Maldecimos, groserías, murmuramos, criticamos, juzgamos. Eso es echar, hermano, fíjese bien, espumarajos. Y luego dice, y se va secando. Entonces la gente se va secando porque, hermano, no está en el fuego de Dios. Se va secando porque no come la palabra. Pero bueno, esa es otra enseñanza. Pero bueno, ya pasamos por ahí un pincelazo, ¿verdad? Como dicen por ahí. Entonces, fíjense bien, entonces el espíritu inmundo causándole convulsiones gritó a gran voz y salió de él. Verso 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Diga conmigo, Jesús enseña que en las congregaciones o en la iglesia no debe haber discusiones. No debe de haber discusiones por la doctrina. No debe de haber discusiones por la palabra del Señor. Mire, qué tremendo. Pero a veces la gente discute, es que esto no es así, es que yo lo veo así. Usted puede ver como pueda ver, pero escrito está. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la gente empieza a discutir, la gente empieza, hermano, a sacar tantas cosas, hermano. Y todos asombrados de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Es una enseñanza, ¿no? Con autoridad, Él manda a los espíritus inmundos y le obedece. Mira qué tremendo. Entonces, ¿qué más enseña el Señor? ¿Qué más nos enseña el Señor? Número 2, verso 29. Lo espero tantito para que vaya buscando su Biblia, porque mire, esto está sabroso, hermano. Dios te bendiga, Pastor Salvador Mirón Gálvez, desde Washington, Everest. Dios les bendiga. Pastor José León, Dios te bendiga.
Miguel Ángel Gómez, Dios te bendiga, hijo. César Besa, dice ahí, Dios te bendiga. Gema Lilian Sánchez Ramírez, Dios te bendiga. Jesús Chucho Borjas, Dios te bendiga, hijo. Enrique Pérez, Dios te bendiga, hijo. Solecito Palmillas, Dios te bendiga, hija. Edwin Penas, bendiciones, pastor. Dios te bendiga. Hasta Everest, Washington también, miren, gracias a Dios. Guadalupe Hernández, Lupita, Dios te bendiga, hija. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, número 2. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, oiga, después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándolo de la mano, la levantó y la fiebre le dejó, y ella le servía. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Porque se admiraban de su doctrina. ¿Qué doctrina es esta? Que a unos demonios se le sujetan, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña? Que cuando salgas de la iglesia, porque cuando sale Jesús, Pedro le debe haber dicho, mira, Señor, te conviene que vayamos con mi suegra, porque hace una salsa, pero calidad. Hace unos frijolitos ahí, pero calidad, pero está enferma. Necesito que vayas a sanarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Dice que la suegra de Pedro estaba hirviendo, oiga, hirviendo en fiebre. Entonces, ¿qué te enseña el Señor? Que cuando salgas de la iglesia, cuando salgas de alabar a Dios, cuando salgas de adorar a Dios, cuando salgas de escuchar la palabra, cuando vayas directo a tu casa, vayas y le des la mano a la gente que ofendiste, porque está hirviendo de coraje, está hirviendo, hermano, de resentimiento, está hirviendo por dentro de esa persona de que no le hablas. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Ve, sal de la sinagoga, ya saliste sobrado, bendecido. Ahora quiero que vayas y le des la mano y ponte a cuentas con esas personas. Sean tus padres, sean tus hermanas, tus hermanos, sea hasta la suegra, pues. Pero eso no lo hacemos. Ay, no. ¿Para qué? Si Lalo no me va a hablar, ¿qué le importa? Usted hable, usted ya cumplió. Pero eso nos enseña Jesús, acercándose al verso 31, Jesús se le acercó y tomándola de la mano, dele la mano a su enemigo, hermano. No, aunque no, si usted no me dice amén, a la Biblia le parece que es amén. Jesús se le acercó y tomando de la mano, la levantó. Levántala con una buena palabra. Levanta a esa persona, anímala con una palabra de bendición. Levántala a esa persona que está hirviendo de coraje. Levántala con tu presencia, con una sonrisa. Levántala con un abrazo. Pero pues a veces no lo hacemos. Jesús se la acercó y tomando de la mano la levantó. Y la fiebre, oiga, el coraje se le bajó. Gloria a Dios. Mire qué tremendo, hermano, lo que hace Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y aún le dijeron, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al Judas? ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? No te digo que 7, sino 70 veces 7. Pero a veces, hermano, dejamos, hermano, a la gente que esté hirviendo, que quiere explotar, ya hasta los ojos se le salen, hermano, y los tiene rojos cuando lo ve a usted. Yo sé que usted no, estamos hablando de los que no vinieron, ¿verdad? Pero mire, qué tremendo es esto, hermano, que Jesús se le acercó. No esperes que te acerque ella o a aquella persona. Tú tienes que acercarte a esa persona. Ay, no, primero que venga ella. No, es que si me acerco me va a dar la espalda y ni me vas a... Pues, no te importa, tú ya cumpliste. Por eso la Escritura, perdón, dice, cuando vengas a dejar tu ofrenda, déjala allí, ve y ponte de acuerdo con tu adversario y luego regresas y la pones. Mira qué tremendo es esto. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo? Vamos, Saulito, Dios te bendiga. Michelle, Millán, Dios te bendiga. Hasta Toluca, Isaías, hijo mío, Dios te bendiga. Anciano de la iglesia. Mónica, Mulato, bendiciones por allá.
Jessica Laguna, Dios le bendiga, hermanita, por la bella Toluca. Timoteo Carrillo, Dios te bendiga. Bueno, entonces, eso es lo que enseña el Señor. Que empecemos, hermano, a bajar la fiebre en casa. Porque, hermano, con nuestras actitudes, hermano, pues está cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué más enseña el Señor? A ver, gloria al Señor. Verso 32. Gloria al Señor. Déjeme tomar el tiempo, porque imagínese, hermano, luego usted me regañan que luego me paso de tiempo, pero gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos de los que estaban enfermos en diversas enfermedades. Y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era él. Verso 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. Y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos para que predique allí, porque para eso he sido enviado. ¿Qué nos enseña el Señor? Nos enseña, amados hermanos, que un día antes él había sanado a muchos enfermos, echó fuera demonios. Hay un pasaje que me gusta, dice que echó fuera demonios con la palabra. Y entonces, ¿qué nos enseña? Verso 35. Aquí no le va a gustar a nadie, pues. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. ¿Qué nos enseña el Señor? Que nos tenemos que parar usted y yo siempre en las vigilias de la noche a buscar el rostro de Dios y tener comunión con Dios. Creo que hasta acá no oigo ningún amén, porque la gente, ay, sí oro, pastor, sí, pero cuando comes. O hay gente que realmente, hermano, ya dejó de orar. Pues eso es lo que está enseñando el Señor. Entró a una sinagoga y empezó a enseñar que no debe dar atados en la congregación. Empezó a enseñar que a la iglesia no se va a ofender a nadie. Enseñó que hay que ir a darle la mano a la gente de sus hogares, sus amigos, sus familiares, que están hirviendo en fiebre de enojo y odio. Pero aquí no se enseña. Yo le pregunto, amado hermano, ¿a qué hora usted se levanta a orar? ¿O realmente se desvela mucho con el Face, con el WhatsApp? ¿Se desvela mucho, hermano, en el Netflix, no sé, en la televisión? ¿Por qué no nos paramos, hermano, sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, sabiendo que hay una pandemia alrededor de donde estamos viviendo, sabiendo que ha fallecido mucha gente, sabiendo que hay gente, hermano, conocida que también ya partieron con el Señor, sabiendo que hay gente, hermano, en los hospitales, y por qué realmente hemos dejado de orar? Esa es una buena pregunta. Levantándose muy de mañana, que Jesús no estaba cansado, echó fuera demonios, fue a la casa del Pedro, a otro día, en el mismo día sanó enfermos, echó fuera demonios. Seguro que Jesús se cansaba, porque dice que el verbo fue hecho carne. Jesús se cansó, dice que llegó con la samaritana y cansado del camino, dice que se sentó en el pozo de Jacob. Claro que Jesús se cansaba. Pero mire, levantándose muy de mañana. ¿A qué hora se levanta, amado hermano bendito? ¿Se levanta usted a orar o realmente se para a las 10, 9 de la mañana, a las 11, a las 12? Ya nomás se levanta a pedir, quiero comer o desayunar. Pero nos invita y nos enseña, Señor. ¿Sabe que la palabra enseñar es motivar también? Entonces el Señor te motiva, te enseña, nos motiva a pararnos temprano, a orar. Y bueno, ¿qué más nos enseña? Verso 36. Fíjese bien, amado hermano bendito. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Mire qué tremendo. No estaban orando. Así hay gente, hermano, que unos oran y otros no. Qué tremendo cuando está orando la esposa
Y se levanta, mi amor, a ver, ¿a qué hora ya quiero un café? No, hermano, espérese, que está orando la hermana. Qué tremendo. Le encontraron, le dijeron, todos te buscan. Y dijo, vámonos a otro lugar. Vamos a los pueblos vecinos para que predique también ahí, porque para eso es. Entonces, ¿para qué nos invita el Señor? ¿Para qué nos motiva a orar? Fíjese bien, abra su corazón. Él estaba orando. Lo interrumpe, en este caso Pedro, y le dice, Señor, disculpa, mira, te están buscando un montón de enfermos. Y hermano, y entonces Jesús dice, mire, tranquilos. Verso 38. Verso 37. Le contaron, todos te buscan. Entonces quiere decir que un día antes Jesús sanó a muchos, echó fuera demonios, y estos que fueron libres de demonios, y sanos de cualquier enfermedad, fueron a dar testimonio a otros enfermos que tenían esas características de enfermedades, y que el mismo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo sanó. Entonces dijeron, no, pues vénganse, porque acá está el Dios Todopoderoso y te puede sanar desde un dolor de muelas hasta una enfermedad, una enfermedad fuerte o incurable. Entonces ves el verso 38. Vámonos a otro lugar. ¿Qué les dijo? Hoy se cierra el consultorio. Hoy no me mandaron a sanar a nadie. Hoy el Padre no me mandó a echar fuera demonios. Ahora el Padre, vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique. Allí también, entonces, tienes que orar para consultarle a Dios lo que tienes que hacer. Pero cuando no oras, haces las cosas a tu manera, haces las cosas por tus propias fuerzas y todo te sale mal. Ay, Señor, pues soy tu hija, soy tu hijo, voy a la iglesia, te sirvo, y hice este negocio, hice aquello, compré aquello y el otro, y todo me salió mal. Y Dios va a decir, pues ¿cuándo me consultaste? Tú me hiciste porque quisiste, yo ni enterado estaba. Por eso dice en el segundo libro de Samuel que David consultó al Señor. Fíjense, David, y era el rey, pero le consultó a Dios. Iré a algunas de las ciudades de Judá. Ese consultándole a David. Señor, iré a algunas de las ciudades de Judá. Y el Señor le dice, sube. ¿Qué le está diciendo? Vuelve a orar. Y después Dios le contesta, no vas a ir a Judá, te voy a enviar a Hebrón. Y en Hebrón ungieron a David. Entonces, ¿por qué no le consultamos a Dios? ¿Por qué hacemos las cosas, hermano, al aventón? ¿Por qué no salen las cosas mal? Porque realmente no hacemos lo que la palabra de Dios enseña. Aquí Jesús se levanta muy de mañana y le consulta al Padre, mira Padre, ayer les enseñé en la sinagoga, había un endemoniado, Señor, el Anás y el Caifás y el Nicodemo ni cuántos habían dado que estaba ahí en primera fila, con Biblia y Strong, con computadora y su tablet. Estoy parafraseando. Mira, Padre, ya fui a la casa del Simón, del Pedro, porque su suegra estaba hirviendo en fiebre. Creo que tenía más de 40 de fiebre. Ok. Ahora te estoy consultando muy de mañana qué es lo que voy a hacer ahora al otro día. Y vea cómo el Señor le contesta. Porque dice el verso 35, esto es muy interesante, aprender, hermano bendito, de lo que el Señor nos enseña, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. En pocas palabras, ahí platicaba con su padre, consultándole al Señor cuál era el plan para otro día. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Simón quiere decir el que oye atentamente. Le encontraron, le dijeron, mira, todos te buscan, hay un montón de enfermos, ya creo sacaron fichas, estoy parafraseando, ¿verdad? Y él les dijo, vámonos, hoy se cierra el consultorio, hoy no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, no vamos a echar fuera demonios. Ahora me mandaron a hacer
otra cosa. Vámonos a otro lugar, a los pueblos vecinos para que predique. Mire, ¿qué dice? No me mandaron a sanar a nadie, me mandaron a predicar. Mire, gloria a Dios, aleluya. También porque para eso he venido. Y fue, verso 39, y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas, llaman a las sinagogas de Dios. Y mire, ¿qué más hizo? Y expulsando, ¿qué dice? Demonios. Mire, vea, qué bonito entrar, hermano, en los propósitos y en los planes de Dios y sujetarnos y obedecer, hermano bendito, al Señor. Eso es lo que enseña. Y cuando nosotros obedecemos, nos sujetamos, le consultamos a Dios, estos son los resultados a través de la Escritura. Verso 40. Y vino a él un leproso, rogándole, y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Hermano, cuando obedecemos a Dios, cuando nos dejamos enseñar por la palabra, cuando nos dejamos enseñar por el pastor donde Dios te ha puesto, cuando nos dejamos enseñar por los ancianos, hermano, que por este medio están predicando, en este caso mi hija espiritual, Araceli Martínez, es una gran hija, una gran evangelista metida con Dios. Mi hijo espiritual, Isaías Cepeda, con su esposa están predicando. Cuando nosotros, hermano, hacemos lo que dice la Escritura, viene el respaldo de Dios. Todo lo que tú hagas, Dios te va a respaldar. Porque aquí respaldó a su hijo. Y vino un leproso, rogándole y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y cuando tú te obedeces y cuando tú le pides algo a Dios, Él se va a mover en misericordia y en compasión. Extendiendo la mano le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra le dejó y quedó limpia. Entonces, fíjese bien. Entonces, ¿quién nos enseña cuál es el punto central de lo que estamos hablando? La oración. La oración. Verso 35. Levántate temprano a orar. Levántate temprano a consultarle a Dios. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí orar. Fíjese bien. Venga conmigo al libro de Hebreos capítulo 5, verso 7. Santo es nuestro Dios Todopoderoso. Dios le bendiga a Mónica Mulato, Dios les bendiga. Jessica, ya lo saludamos desde Toluca. Karencitas Garrido, Dios te bendiga, hijita, una buena servidora, pues, con nosotros. Pastor José, Dios te bendiga. Mi hermana Lupita, Dios te bendiga. Sé que Dios te está sanando esas heridas, esa operación, sé que Dios estuvo contigo. Alicia, Dios te bendiga, hija, servidora también. Acá dicen que lo dicen por mí, bueno, pues por quién más. Bueno, pues estamos viendo eso, fíjense bien. Entonces, fíjense bien. Hebreos capítulo 5, verso 7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones. Oye, mira qué tremendo, hermano, el punto central es la oración, nos enseña a orar, a consultar al Señor. Mire, me gusta predicar, hermano. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía llamarle, o al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Entonces tenemos que aprender a obedecer. Mire, le voy a dar 2 por 1, permítame tantito. Permítame. Estas son las ofrendas del Señor. Mire, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, que me darle las ofrendas que Jesús nos da a ustedes y a mí, porque dice, un día enseñé en la iglesia, esto es lo que el Señor ha mandado que hagáis, para que la gloria de Dios aparezca en medio de vosotros. Entonces pide una ofrenda por el pecado y ofrendas de paz. Entonces vean las ofrendas de Jesús,
que nos dio y nos ofrendó a usted y a mí. Número 1, mire, verso 7 de Hebreos 5:7, le voy a dar las ofrendas de Jesús hacia nosotros como hijos. Cristo nos dio de su carne, habiendo ofrecido oraciones. Diga conmigo, ofrendas y oraciones. Dice la Escritura que Él todavía está intercediendo por ti y por mí. Cuando tú doblas tus rodillas, empieza: Padre, mira, tu hija está padeciendo este problema, escasez, miseria, tiene COVID. Y el Señor empieza: y yo di la vida por mi hija, por mi hijo, y fui a la cruz del Calvario, derramé mi sangre, y que por su llaga han sido sanados, y yo fui rico y me empobrecí para que ellos no padecieran. Mire qué hermoso. Las ofrendas de Jesús, hermano. Oiga, habiendo ofrecido oraciones, otra ofrenda, diga conmigo, súplicas. Mira, Señor, suplica, hermano. ¿Y por qué estamos vivos? ¿Por qué no estamos entubados? ¿Por qué no estamos 3 metros bajo tierra? Por las ofrendas de Jesús. Porque Él ora y suplica por cada uno de nosotros. Mire qué tremendo. Pero le voy a decir algo. No se enoje conmigo. Pablo dice: les voy a decir la verdad, aunque me haga enemigo, les voy a decir la verdad. A veces somos feos y gachos con el Señor, hermano, porque nunca buscamos a Dios en oración. Solamente lo buscamos y oramos cuando tenemos, mire, el agua hasta acá, hermano, o hasta acá. Es cuando: Padre, ayúdame. Y así no es el asunto, sino estar buscándolo. Estemos bien, estemos mal, estemos en la cima, orando, rogando y suplicando al Señor. Bueno. Número 1, entonces, sus ofrendas son oraciones, súplicas, con gran clamor. Número 3, mira, hermano, clama por nosotros. Por eso dice la Escritura que Él no viene hasta que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Que nadie se pierda, pero Él siempre está clamando por cada uno de nosotros. Y yo te pregunto, ¿tú clamas por la salvación de otros? ¿Tú oras por otros o realmente para cada quien, para su santo? Muy rápido, déjenme ver a qué hora son. Padre bendito, se le va la hora. Dios te bendiga, Silvinita Flores, Timoteo Castillo, Dios les bendiga. Bueno, pues fíjese bien. Entonces ofreció, sus ofrendas son oraciones, súplicas, gran temor y lágrimas. Mire qué tremendo. Las ofrendas de lágrimas están bien tremendo, hermano. Acuérdese, hermano, cuando Marta, que es figura del alma, Marta afanada y preocupada con los quehaceres, Lázaro, figura de la carne, nunca estaba en la casa, y María es figura del Espíritu, siempre aprendiendo a los pies del Señor. Y entonces, cuando muere Lázaro, Marta sabe que entra Jesús a donde están ellas y le dice: si hubieras estado aquí, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabe, hermano, que el alma o los almáticos siempre le reclaman a Dios? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué le pasó esto? ¿Y por qué todo? Porque somos almáticos. Las Martas siempre le reclaman a Dios. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le reclamó al Señor. Pero María, que es figura del Espíritu, estaba ahí y le dijeron: el Señor te llama. Hermano, salió rápido María, que es figura de la iglesia también, al encuentro de su Señor Jesús. Mire qué bonito. Y dice la Biblia que María lloró. Y cuando Jesús vio que lloró María, cuando Jesús vio que María lloró, Él también lloró, hermano. Cuando tú estás orando, Padre, Padre, con tus lágrimas, postrada, en ese momento Jesús llora juntamente contigo. Eso está cardíaco, hermano. Pero ¿cuánta gente ora? Padre, no, ni siquiera una perla de lágrimas le regala al Señor, hermano. Aquí se trata de regalarle al Señor perlas de lágrimas. Aquí estamos, Señor. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Pero aquí están mis lágrimas, que son lágrimas sinceras. No son lágrimas de cocodrilo, Señor. Son lágrimas porque siento tu presencia. Son lágrimas de gratitud hacia mí. Son lágrimas porque, como dice la Escritura, hasta aquí nos has ayudado. Son lágrimas, Señor, de que estamos vivos. Son lágrimas, Padre, porque nunca nos ha faltado el pan en la mesa.
Son lágrimas, Señor, porque tenemos una casa, un techo donde vivir. Son lágrimas, Señor, porque tenemos aún todavía nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. Son lágrimas, Señor, porque tu presencia está cada día con nosotros. Fíjese bien. Y entonces, fíjese bien, las ofrendas de lágrimas. Dice que un día entró a la ciudad de Naín. Naín quiere decir placentero. Y se murió el hijo de una viuda. Y entonces la mujer estaba llorando. Y Jesús la vio de lejos. Y dice que tuvo compasión de ella. Y le dijo, mujer, no llores. Esa es la iglesia que llora e interceda por sus hijos que están muertos espiritualmente en el mundo. Y cuando tú lloras por fulano, por mengano, que mi hijo está en el alcohol, que mi hijo está en el mundo, Jesús mismo te va a decir, iglesia bendita del Señor, Él va a tener compasión y te va a decir, no llores. Y mire, le resucitó al hijo, hermano. ¿Sabe que las lágrimas conmueven el corazón de Dios? Hay pastores que los de Nesa que más aplaudan, no lloramos. Yo conozco hermanos de Nesa que lloran. Hay hermanos que los de Toluca somos bien machos, no lloramos. Yo conozco gente de Toluca que sí lloran. Entonces hay que derramarnos en la presencia del Señor. Hay que derramarnos en la presencia del Señor. Entonces, mire, regresemos. Dios santo, se me va el tiempo. Susana Cruz, Dios la bendiga. Bendito Dios. Ahora, fíjese bien. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte. Y hermano, qué ofrenda tan cálida. Nos ha librado a ti y a mí de la muerte en estos últimos tiempos. Otros han partido, sabemos que han partido a la presencia de Dios. Están durmiendo. Y como dice el libro de Daniel capítulo 12, que los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, uno para vida eterna y otra vida condenación. Y los entendidos, oiga, y los entendidos brillarán como el firmamento. Mire, gloria a Dios, hermano. Nos ha librado de la muerte el Señor, hermano. No sé si donde usted puede gritarle gloria a Dios al Señor, hermano. Yo le digo gloria a Dios porque nos has librado de la muerte a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a los que están conmigo en la congregación y otros han partido, pero porque tú te los has querido llevar, por tu amor y tu misericordia, gloria a Dios. Fue oído a causa de su temor reverente. Hermano, oiga, otra ofrenda, Él nos oye, el Señor. Él nos oye. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús lo dijo, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y entonces amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice bien, a causa de su temor reverente. Mire, qué tremendo, hermano, qué tremendo es esto. Verso 6, verso 8. Y aunque era hijo, fíjese bien, qué ofrenda nos dio el Señor y qué nos enseña. A que tú y yo aprendamos a ser como Él, como un hijo amado, para que el Señor nos dé el título desde el cielo. Esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Mire qué tremendo, hermano. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Mira, hermano, esto está precioso, hermano. Mire, esto está hermoso. Cómo el Señor empieza a enseñarnos. La oración es poderosa. Él enseñó a que nosotros tenemos que estar orando constantemente. Déjenme ver qué razón, mire. Faltan 5 minutitos. Entonces, tenemos que orar, hermano. Hechos capítulo 1, verso 14. Santo es el Señor. Mañana también hay predicación. Yo creo que va a estar predicando nuestro hermano Isaías Cepeda, o posiblemente nuestra hermana Araceli Martínez.
que realmente han estado muy buenas las enseñanzas con ellos, que Dios ha puesto en el corazón de ellos para enseñar su bendita palabra. Entonces, el punto principal que le dije que nos enseñó el Señor a orar, para consultar al Señor y no hacer las cosas al revés o hacer las cosas mal. Hechos 1:14, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Mire qué hermoso, hermano. Qué importante estar unánimes y entregados, entregarse de corazón, entregarse con toda nuestra mente, entregarnos con todas nuestras fuerzas, entregar nuestras rodillas, entregarnos, hermano bendito, humillados en la oración. Sabe, hermano, que creo que nuestro hermano Isaías predicó algo del sacerdocio. Y a mí me llama la atención que en el tabernáculo estaba el lugar, la puerta, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina que dividía el lugar santísimo y el lugar santo, de 10 centímetros, dicen los especialistas, en esto de grueso. Entonces, ¿cómo podía entrar el sacerdote a ministrar en la presencia de Dios al lugar santísimo? ¿Cómo podía entrar? Ni modo que hiciera la cortina de un lado, no. Él tenía que entrar tirado, hermano, humillado, y se arrastraba por debajo de la cortina. Se arrastraba para pasar al lugar santísimo. ¿Quieres tener experiencias con Dios? ¿Quieres que Dios te oiga? Humíllate en su presencia, con oración, ruego y súplica. Puedes llegar así, o podemos llegar así. Pero me llama la atención, todos estaban unánimes. Que cuando vayan a orar, jálate a toda tu familia. Vamos a orar, yo no, yo después, tú primero, yo acá, yo arriba, yo abajo. No. ¿Tienen problemas, sea económicos de enfermedad? Sean uno, unánimes, solo uno, entregados en continua oración. Nada de que pues ya oré ayer, pues ya mañana no. Siempre, continuar. Oración, ruego y súplica y lágrimas. Entonces, esa es la práctica de la iglesia en el principio, que fue la oración. Y entonces la iglesia creció. Queremos que la iglesia crezca, hermanos. Ministerios, Ebenezer, restauración esa. Aquí estamos aprendiendo, unánimes en oración. Por eso nuestro hermano Enrique, antes de iniciar el culto, la alabanza, él jala a su grupo de servidoras, y están orando. Y la gente pues le gusta y llega y están orando. Pero hay gente que no le gusta, ya llega cuando dicen amén. O realmente a la gente no llega a la oración, porque creo que tiene otras cosas más importantes que hacer. Entonces, mire qué más hace la oración, mire. Ya voy terminando. Hechos 16:25, gloria a Dios. Acuérdese que puede poner su petición de oración para orar por esa necesidad. Gloria a Dios. Fíjese bien, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire, qué tremendo. La oración es poderosa, hermano. La oración tiene poder. Mire, los de las campanas grandotas rezan y sabiendo no sé cuántos padres nuestros y Marías. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? ¿Por qué no oramos? Perdón. Otras religiones están orando, y nosotros ¿por qué no lo hacemos? Yo creo que si nos califican con la lupa, nos van a reprobar a todos en oración, porque la gente no ora. La gente ha dejado de orar. Entonces, ¿cuál es el efecto de la oración? Como a medianoche, Pablo y Silas oraban. Cuando la Biblia habla de la medianoche es que Jesús está
a las puertas. Por eso gritó la mujer, a la medianoche llegó el esposo, ¿verdad? Y había 5 vírgenes prudentes y 5 imprudentes, ¿verdad? Dice, como a la medianoche oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. Entonces la oración tiene poder para que tú estés orando, rogando, suplicando, intercediendo por los que están presos en el pecado, por los que están presos en los vicios, por los que están presos en el alcoholismo, por los que están presos en la idolatría, por los que están presos en las enfermedades. Mire, y cuando nosotros, hermano, oramos continuamente, dice que los presos escuchan. Y aquí viene el efecto de la oración. De repente, diga conmigo, de repente se produjo un gran terremoto. Ay, hermano, va a venir un sacudimiento, se va a caer, hermano, toda atadura, toda ligadura, toda herencia del enemigo, todo, va a haber un sacudimiento tremendo en tu vida, tremendo en tu hogar, tremendo en tu familia, que está presa por parte del enemigo. De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron las puertas. Mira qué tremendo. Con la oración acompañada de la alabanza, viene un terremoto y se abren las puertas de los que están encarcelados. Fíjese bien, David decía en los libros de los Salmos, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. ¿Quiere decir que hay almas encarceladas? La respuesta es sí. Por eso mucha gente no alaba a Dios. Está la alabanza, la adoración, no más. Pero cuando el alma está libre, hermano, levanta sus manos, adora a Dios, bendice a Dios, y entonces viene la alabanza y empieza a lanzar al Señor de gratitud. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tremendo, las cadenas se sueltan. Amén y amén. Vamos a hacer una oración y también vamos a orar por las necesidades, para que usted pueda poner ahí. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu buena palabra. En el nombre de Jesús, te suplicamos que nos sigas hablando, que nos sigas enseñando, Señor. Bendícenos, ayúdanos, auxílianos, Señor, y bendice a aquel que nos escuchó, aquel que nos vio y el que no pudo también sea bendecido. Te pedimos por los que están enfermos en estos días, en los hospitales por COVID, por los que están entubados, Señor. También te pido, Dios mío, por el pastor, Dios mío, de Tijuana, nuestro hermano Fidel, Señor, que tú lo sanes, que tú lo levantes de esa cama, Dios. Te pido por su esposa, por sus hijos, por su familia, ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido por mi hermana Elia, que sigas poniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento por sus hijos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver, amados benditos, si hay peticiones. Recuerden que estamos orando. Y si usted lo pone tarde, bueno, pues ya seguiremos orando aunque no estemos conectados. ¿Bien? Bueno, entonces vamos checando las peticiones. Dama Lilian Sánchez, Dios le bendiga. En nombre de Dios, ya los que estoy viendo, pues ya los saludamos. Santo es el Señor. Y vamos a ver si hay peticiones. También ya nuestra hermana Jessica Lagunas fue sanada para la gloria de Dios. Ya sacó su papel de que cero enfermedad. Dios ha sido bueno. Santo es el Señor. Ha habido muchos testimonios por estos medios. Vamos a orar por ti, Lupis Gómez. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te suplicamos por Lupis Gómez, Señor, que ha recibido una operación, sabiendo, Señor, que tú estuviste ahí, sabiendo, Señor, que por tu llaga haya sido sanada. Te pido que sane su alma, su espíritu, su corazón, su mente, que ella se restablezca, Señor, y que esas heridas que recibió en su cuerpo sean cauterizadas, sean sanadas para tu gloria, en el nombre de Jesús, porque está escrito que tú eres Jehová, nuestro sanador.
Está escrito, Dios mío, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y te curaré, y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Alvin, Pastor José, Dios te bendiga, hermana Silvis. Bueno, pues creo que no hay. Susana Cruz de Infante, Dios le bendiga. Te bendiga, Isaías. Susana Cruz de Infante. Mi petición es hacer oración y suplicar por mi primo Isaías García Ramos, que Dios nuestro Señor lo rescate del mundo y del vicio que se encuentra y lo restaure, por favor. Muy bien. Padre, te pedimos, Dios mío, por la vida de Isaías García Ramos, Señor, suplicándote, Señor, que tú lo rescates, Señor, de las pasiones del mundo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Sabiendo que el mundo ofrece tropiezos, sabemos que el mundo ofrece sufrimiento, Señor. Pero te suplicamos por esa alma, Señor, que tengas misericordia. Que así como rescataste a tu pueblo Israel de Egipto que representa al mundo y que lo sacaste con mano poderosa, así te suplicamos que arranques del mundo, Dios mío, que restaures, Padre, la vida de Isaías García Ramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Vamos a esperar unos minutitos, si ya no hay oración o peticiones de oración. Recuerde que mañana a las 7 de la noche, no sé si mi hermano Araceli, mi hermano Isaías, anciano de la iglesia, vaya a enseñar, pero de que va a haber enseñanza, lo va a haber, y si no, pues también yo vengo a enseñar, de eso no hay ningún problema. Entonces recuerde, estamos en la avenida Pantitlán, Colonia La Perla, esquina Eucalipto. Si usted no tiene dónde congregarse, mire, ahí estamos para servir. Y por ahí hay un número de cuenta de Electra, si usted, Dios le ha puesto en su corazón aportar para la obra, que Dios lo bendiga y Dios le prospere. No sé si por ahí puedan subir el número de cuenta, hermano, para que usted apoye la obra del Señor. Mónica Mulato, por la salud, familia Mulato, pero sobre todo por la salvación y reconciliación de algunos integrantes de la familia con Cristo. Mire qué bonito. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos por la familia Mulato. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos por la salvación y la reconciliación contigo, Padre. Suplicándote, Señor, que así como el Hijo pródigo, Señor, que volviendo en sí dijo, me levantaré, iré a la casa de mi Padre donde abundancia de pan hay, donde el Padre que representa al Dios Todopoderoso esperaba a su Hijo. Y cuando lo vio, corrió a él, lo besó y lo abrazó. Así esperas a tus hijos que se reconcilien contigo. Y tú no le reclamaste a tu hijo por qué se fue, por qué se gastó la herencia, sino tú eres un Dios de amor y tú no reclamas, Padre, sino nos envuelves en amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a esperar unos segunditos. Oremos por nuestra hermana María. Vamos a orar por nuestra hermana Araceli. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, amoroso Padre, y te suplicamos por nuestra hermana Araceli, Dios mío. Extiende tu mano de misericordia, papito lindo, extiende tu mano sobre su laringe, su faringe, su tráquea, sus cuerdas vocales, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda enfermedad, toda contaminación, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque está escrito, Padre, si tú me sirves, bendigo tu pan, bendigo tus aguas, y quito toda enfermedad que hay en medio de ti, declarando que tu sierva, tu hija, Señor Araceli, ha sido sanada por tu llaga en ese costado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Araceli, Dios te bendiga, hijita. Bueno, vemos que ya no hay peticiones. Mis hermanos, amados hermanos, Dios me los bendiga. Ahí nos estamos viendo, les mando un abrazo. Recuerde lo que Jesús enseñó. Punto principal, párese muy de mañana y buscar el rostro de Dios, la comunión con Dios y consultarle
todo antes. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo. Soy el pastor José de Jesús Gómez de la Iglesia Ministerios Ebenecer Restauración en Ciudad Neza. Que Dios me los bendiga. Amén.